Ahora, si vamos al texto bíblico Levíticos, este libro que comenzamos la semana pasada, y habíamos tenido una pequeña introducción en cuanto a este hermoso libro. Había dicho que es uno de mis libros favoritos. Habíamos hablado y hecho una pequeña introducción para poder comprender el contexto de este libro. El libro de Levíticos significa aquello que tiene que ver con los levitas. Y habíamos hablado acerca de cómo Dios, por medio de este libro, empieza a, en cierta manera, dar un orden a la adoración dentro del pueblo de Israel. Dios había instituido a un grupo de personas, a una tribu en particular, para que esta tribu pudiera dirigir la adoración delante de Dios. Es importante comprender el libro de Levíticos porque no solamente nos habla acerca de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, sino que también vamos a encontrar en todo el libro de Levíticos en cierta manera, una influencia a algo que va a venir mucho más adelante. Vamos a ver una tipología constante de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que el libro de Levíticos es importante para nosotros, hermanos, porque nos lleva a comprender también la importancia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que podamos entender cómo todo lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario había sido anunciado por medio de sacrificios en el libro de Levíticos. Habíamos hablado la semana pasada también de cómo en este nuevo pacto en el cual hoy nosotros estamos, el Señor nos llama a una santidad. El libro de Levíticos, o el centro de este libro, es: como Dios es santo, entonces nosotros debemos ser santos. O sea, Dios nos exige santidad sencillamente por la razón de que Él es un Dios santo. Si Dios no fuera un Dios santo, entonces no exigiría a nosotros santidad. Sin embargo, como Dios es un Dios santo, nos exige a nosotros también, su pueblo, ser santos. Vimos en Primera de Pedro que Pedro nos llama a nosotros a ser una nación santa, un pueblo santo adquirido por Dios. ¿Recuerdan? Un real sacerdocio. ¿Ven cómo en cierta manera hay un cumplimiento en nuestra vida de iglesia en cuanto también a Levíticos? El pueblo o la tribu de Leví habían sido elegidos justamente para llevar adoración a Dios, para ofrecer ofrendas, holocaustos, sacrificios a Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 12 que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios. Y Pablo dice que ese es el culto racional que nosotros tenemos para con Dios. No solamente somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, sino que también somos, dice Pablo ahora, sacerdotes que ofrecen sacrificio a Dios. En la Reforma Protestante, uno de los puntos importantes que Martín Lutero recalcó fue el sacerdocio del pueblo de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, somos real sacerdotes. Martín Lutero decía que la recuperación, la importancia de esta doctrina nos posicionaba, pero también nos llevaba a un compromiso como pueblo.
Recordemos, la Iglesia Católica decía que solamente los sacerdotes eran representantes de Dios, el Papa era representante de Dios. Sin embargo, Lutero dice no, nosotros somos sacerdotes de Dios. Y se recupera esta doctrina fundamental. Ahora sí, vamos a Levíticos y vamos a ver la primera ofrenda que encontramos en Levíticos capítulo 1. Levíticos capítulo 1 y la ley de los holocaustos. La ley de los holocaustos. Levíticos capítulo 1, Fer va a ir pasando también en la pantalla para que lo podamos leer. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión y le dijo: di a los israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales de ganado o del rebaño. ¿Oramos? Mati, ¿quieres orar? Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, te damos las gracias y te damos la gloria, Señor, por tu salvación, por aquello que tú haces por nosotros, Señor, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos débiles e indignos, Señor, tú tienes misericordia de nosotros y no solamente nos perdonas, Señor, sino que nos constituyes tu pueblo, nos constituyes real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por ti, Señor, y como tal nos das la responsabilidad, Señor, y el privilegio de poder adorarte, de poder vivir, Señor, una vida como a ti te agrada, y no solo esto, sino que nos ayuda, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Te adoramos, Señor, y te agradecemos y te damos la gloria por todos tus hechos maravillosos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver tres cosas importantes en esta casi mediodía. Primero, cómo Dios exige que debía ser el sacrificio, el holocausto que el pueblo debía llevar. Segundo, cómo Cristo cumple este sacrificio o esta ofrenda de holocausto. Y tercero, cómo nosotros debemos también cumplir o qué exigencia tiene la palabra de Dios en cuanto a nosotros en este también sacrificio. Lo primero que quiero recordar es, ha terminado el tiempo del Éxodo, o en realidad el pueblo de Israel está en el Éxodo luego de haber salido de la tierra de Egipto, y ahora Dios habla a Moisés luego de haber terminado el tabernáculo. Si miran bien en el primer versículo que acabamos de leer, dice que el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. O sea, el tabernáculo ya había sido edificado, ¿sí? Dios había mandado a Moisés que debía edificar el tabernáculo donde Dios iba a reunirse con el pueblo. Dios entonces ahora llama a Moisés y le da la orden en cuanto a esta tribu, los levitas, ¿sí? En el cual ellos debían tener algunas cosas importantes para poder adorar o para que el pueblo pueda adorar a Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios exige entonces al pueblo de Israel para que ellos puedan traer ofrendas y holocaustos. Hermanos, recordemos que para el pueblo de Israel la idea de traer ofrenda o holocausto no era una idea nueva. De hecho, si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y vemos en el primer tiempo, ¿sí? En los primeros momentos de la Biblia, desde el principio vemos la idea de sacrificio en el pueblo de Israel. Cuando Adán y Eva pecan ante Dios, vemos también el sacrificio que Dios hace de animales para poder cubrir el pecado de Adán y Eva. ¿Recuerdan? ¿Sí? Ellos se habían hecho con hojas, se habían hecho un vestido, y Dios lo que hace es cubrirlos a ellos entonces con piel de animal. O sea, claramente ahí se ve un sacrificio. O sea, Dios tiene que matar a animales para poder cubrir, ¿sí? El pecado de Adán y Eva. Pero no solamente vemos en Adán y Eva el principio de sacrificio, sino también
luego recuerdan quién más ofrecen ofrendas a Dios. ¿Recuerdan quién más luego de Adán y Eva? Caín y Abel, exactamente. Son otros dos personajes que ofrecen una ofrenda a Dios, ¿sí? Para poder llegar o para, en cierta manera, agradar a Dios. ¿Cuál ofrenda agradó a Dios? ¿Recuerdan? La de Abel. ¿Y qué pasó con Caín? Se enojó. Ahora, ¿recuerdan cuál era la ofrenda de Abel? ¿Cuál? Esa es la de Caín. ¿Recuerdan cuál fue la de Abel? Animales, o sea, un sacrificio. La ofrenda que estaban ofreciendo, o sea, desde el principio, eran de animales. Ahora, si nosotros vemos en todo Génesis, y de hecho llegando al Éxodo, ¿recuerdan lo que Moisés le dice a Faraón que debían hacer en el tiempo de la Pascua? Tenían que salir de Egipto, ¿para qué? ¿Para ofrecer qué? Sacrificios a Jehová. O sea, la idea de sacrificio, hermanos, no es una idea nueva para el pueblo. Ya habían salido, como dijimos, me está escuchando la computadora y está grabando todo. Ya habían salido entonces de la tierra de Egipto y ahora ellos, en cierta manera, seguían adorando a Dios, pero de una manera correcta. Lo que Dios hace ahora en el libro de Levíticos es llevar un orden a la adoración. Y hermanos, esto es algo importante. Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo puedo adorar a Dios como yo quiero y donde yo quiero. Porque Cristo dijo que Él no tiene templo, que no hay adoración en un templo particular. Sin embargo, hermanos, esto no es una idea correcta. Dios ha establecido un orden para la adoración a Dios. Yo no puedo adorar a Dios como a mí se me ocurre. Dios ha establecido la manera en la cual nosotros podemos llevar adoración a Dios. Ahora, miren cómo continúa el texto bíblico. Dice que Dios habló a Moisés y le dijo que debía hablar al pueblo de Israel, a los israelitas, y debía decirle que cuando ellos ofrecían sacrificio, o ofrenda, debían hacerlo de una manera. Debía ser de un animal, de ganado o de rebaño. Primer punto, debía ser de un animal, de ganado o de rebaño. Y vamos a continuar leyendo. Si su ofrenda es un holocausto, del ganado ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Ahora quiero que miren esta imagen. Lo que está diciendo el Señor es que ellos debían tomar de su rebaño un animal. Fíjense eso, no debía ser, porque en cierta manera podían verse tentados a tomar un animal silvestre de campo y ofrecer ese animal en sacrificio. Sin embargo, lo que dice el Señor es que ellos debían tomar de su rebaño el animal. No debía ser un animal cualquiera. La ofrenda no debía ser tomado de otro lado que no sea del propio ganado, de aquel que ofrecía el sacrificio. Pero también el animal debía tener ciertas características. Debía ser macho y sin defecto. ¿Por qué decimos, o por qué el Señor establece que debía ser macho sin defecto? No es que el Señor era, ¿cómo se dice hoy? ¿Cómo dijiste el otro día? No, no es que era machista. No había una idea de machismo acá, sino que tengamos en cuenta que en esta época el animal, el hombre, ¿sí?, era mucho más valioso que una hembra. Entonces, el valor que tenía el animal, siendo macho, era mucho mayor. O sea, en cierta manera lo que esto significaba era que el sacrificio, que el que ofrecía el sacrificio, debía costarle.
no era algo que les sobraba, era algo en cierta manera que costaba, ¿sí? Costaba a quien ofrecía el holocausto. Ahora, no solamente debía ser macho y sin defecto, sino que también había un rito que este sacrificio debía seguir. Lo que dice el texto es que aquel que ofrecía el sacrificio debía poner su mano sobre la cabeza del sacrificio que se ofrecía, o sea, del animal, del macho cabrío. Y lo que ocurría entonces, luego de que el animal recibía, por así decirlo, la transmisión del pecado, de la culpa de aquel que ofrecía sacrificio, entonces ahora sí, los sacerdotes debían degollar al novillo delante del Señor. No solamente esto quedaba ahí, sino que también los sacerdotes ahora rociaban toda la carpa, ¿sí? El lugar, el tabernáculo de reunión, con la sangre y también sobre el altar. Ahora continúa el texto bíblico y dice: después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos, y los hijos de los sacerdotes de Aarón pondrán el fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán los pedazos, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. El que presente el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. En cierta manera este libro parece tan romántico, pero hermanos, quiero que vean la imagen. Esto es una carnicería. Sangre derramándose por todos lados, los sacerdotes partiendo el sacrificio en pedazos y ofreciéndolo en el altar para que sea quemado. Ahora, miren qué interesante que esto dice, termina la frase, es agradable al Señor. Ahora, no solamente queda ahí la ofrenda, sino que hay otros tipos de holocaustos. Continúa en el versículo 10. Pero si tu ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerás un macho sin defecto. Lo degollará al lado norte del altar, delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y todos los lados. Después lo cortarán en pedazos con su cabeza y el sebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Las entrañas y las patas se lavarán con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma y agradable al Señor. La tercera ofrenda de holocausto, versículo 14. Pero si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones, y el sacerdote lo traerá al altar. Le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre los costados del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echarán junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. La partirá después por las alas sin dividirla. Entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Ahora, no sé si ven, pero lo que acá nosotros estamos viendo, lo que estamos leyendo, es cómo Dios establece el método de holocausto que nosotros hemos hablado y hemos escuchado una y otra vez en el Antiguo Testamento. Si nosotros continuamos luego de Levíticos, de hecho hoy a la mañana hablábamos en Crónicas, cómo Saúl había ofrecido sacrificio y a él no le correspondía. O sea, esto que Dios establece es algo que queda dentro del pueblo de Israel como método, como forma de adoración a Dios. Algunas cosas importantes. Esta ofrenda
era una ofrenda a Jehová. El sacrificio era conocido como parte de la adoración de Israel. Ellos debían seguir las instrucciones que Dios le había dado. No podían hacerlos, no podía hacerlo cualquier persona, debían hacerlo solamente los sacerdotes. Ellos habían sido elegidos por Dios para ofrecer este sacrificio. Dios había había instituido este sacrificio, este método de sacrificio en una manera o en un tiempo particular, en el tiempo en el cual el tabernáculo ya estaba construido. Ahora Dios exige al pueblo que este sacrificio debía ser de una u otra manera. Miren las cosas que Dios pide en cuanto al holocausto. Lo primero es que el pueblo debía traer el holocausto, o sea, debía ser una ofrenda voluntaria, ¿sí? No debía ser en cierta manera una obligación, sino algo voluntario. Quien ofrecía este sacrificio debía hacerlo de una manera voluntaria. Si la ofrenda era de holocausto vacuno, debía ser macho sin defecto, lo dijimos, debía ser de una manera voluntaria y debía ser llevado ante el tabernáculo de reunión. Debía ser un holocausto sin defecto y obviamente, como dije, debía ser voluntaria del pueblo. La segunda parte del sacrificio es la transferencia de la culpa. Dijimos entonces, aquel que había ofendido a Dios debía poner su mano sobre la cabeza del animal que estaba siendo entregado. La idea de poner la cabeza en mano del animal significaba la transmisión de la culpa de aquel que había transgredido la ley de Dios. No era solamente suficiente que la víctima muriera, sino que también esa víctima o la sangre de la víctima debía ser presentada delante del Señor. Lo que lograba este acto que acabamos de ver es ni más ni menos que la expiación del pecado de la persona que ofrecía holocausto. La palabra hebrea para expiación es kopar, significa cubrir. Por medio del holocausto, entonces, ahora aquel que había ofendido a Dios, en cierta manera, nuevamente estaba siendo cubierto o expiado de la culpa del pecado que había cometido. La idea de cubrir no solamente la encontramos en el Antiguo Testamento, sino que la encontramos innumerables veces en el Nuevo Testamento, y esto refleja al sacrificio de Cristo. Cristo ha cubierto el pecado de aquellos hombres y mujeres que han transgredido la ley de Dios. La idea de expiación, Cristo ha expiado el pecado de los hombres. Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 14 dice, en primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan los sacrificios ni ofrenda de animales. Pero ¿cómo dice esto el autor de Hebreos? Si él mismo, Dios, había instituido el holocausto, el sacrificio de animales. Ni el holocausto para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, quita aquellos sacrificios del Antiguo Testamento y pone en lugar uno nuevo que es en Cristo. Dios consagrado a nosotros en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Dios, por medio de Cristo, ofrece un sacrificio. Cristo es nuestro sacerdote que ha ofrecido un holocausto a Dios perfecto. Dios ha aceptado aquel sacrificio que el Hijo se ha propuesto ofrecer al Padre. Jesucristo ofreció un sacrificio por los pecados que nosotros cometimos.
En otras palabras, Cristo lo que hizo fue poner su mano, o nosotros lo que hemos hecho es poner nuestra mano sobre la cabeza de Cristo y pasar nuestros pecados a Él. Cuando Cristo llegaba a la cruz del Calvario, lo que Él estaba llevando en sus hombros no era solamente o simplemente una cruz. Él estaba llevando también el pecado que nosotros habíamos transmitido a Él. Él cargaba el pecado de nuestra transgresión. Cristo fue degollado por el Padre y su sangre fue derramada en el altar sagrado de Dios. Jesucristo ofreció un sacrificio para siempre, hermanos, para que nosotros ahora podamos ser perdonados. Cristo fue lacerado por nosotros. Su sangre fue derramada por nosotros y fue también ofrecida a Dios. El pueblo debía ofrecer ante Dios un cordero sin mancha. Antes de la fundación del mundo, el Padre ofreció a su Hijo, Jesucristo, como sacrificio perfecto y agradable. Pero también antes de la fundación del mundo, de la misma manera que el cordero debía ser degollado, el Padre en su potestad decidió que su Hijo fuera muerto por nuestros pecados. El cordero debía ser muerto delante de la presencia de Dios. Este sacrificio ya no se hacía en las afueras del pueblo, donde el pueblo estaba. Ahora se hacía delante de la presencia de Dios. Cristo delante de la presencia de Dios fue quebrantado. La sangre del cordero debía ser rociada alrededor del altar. Cristo derramó su sangre delante del Padre para pagar nuestros pecados. Pero miren qué interesante, todo lo que el sacerdote había hecho no terminaba sencillamente en la muerte del cordero. El cordero debía ser quemado. Holocausto significa lo que es quemado en fuego. Ahora, cuando miramos el sacrificio de Cristo, nos encontramos de que la ira de Dios, el Padre, se encendió ante su propio Hijo. El fuego de Dios, el fuego consumidor del Padre, se encendió delante de su Hijo y quemó literalmente el sacrificio que el Hijo había ofrecido. Hermanos, en Cristo los sacrificios del Antiguo Testamento ahora son cumplidos. El holocausto tipifica la vida perfecta de Cristo como un cordero sin mancha, perfecto. Alguien que fue totalmente consagrado a Dios para servir como medio perfecto para nuestra salvación, para redimir a su pueblo del pecado. Este sacrificio nos debe recordar a nosotros diariamente que la Biblia no solamente nos muestra el sacrificio que Cristo ha hecho, sino que también, como dije hoy en Romanos capítulo 12, versículo 1, la Biblia nos llama a nosotros a presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. El pastor Paul Washer siempre dice, hermano, Dios no pide una parte de tu vida. Dios no está interesado en una parte de vos. Habitualmente nosotros escuchamos esta idea, Dios quiere tu corazón. Dios quiere que le entregues tu corazón a Él. ¿Alguna vez escuchaste esta idea? Sin embargo, quiero decirte que no es una idea bíblica.
Dios no exige tu corazón, hermano. Dios exige todo de vos. Cuando Pablo dice que debemos presentarnos ante Dios de una manera completa, agradable, como un sacrificio vivo delante de Dios, lo que Pablo nos está diciendo es que debemos presentar todo lo que nosotros somos delante de Dios. Dios quemaba, o el sacerdote, perdón, quemaba delante de la presencia de Dios el holocausto. Esta ofrenda debía ser consagrada a Dios. Lo que ocurría luego del sacrificio era que nuevamente la relación entre el pecador y Dios era restablecida. Ahora, miren qué interesante que, en cierta manera, aquel que ofrecía holocausto a Dios, aquel que había ofrecido un sacrificio a Dios, se veía beneficiado de un tercero. No era él el que moría, no era el hombre que había pecado el que moría delante de Dios. En realidad había una sustitución de un animal. Cristo es nuestro sustituto delante de Dios. Cristo fue consumido delante de Dios en el altar de Dios. 5 animales fueron nombrados en estos versículos bíblicos que leímos y también en Levítico 6, 8 vamos a ver más adelante. El buey, la oveja, la cabra, la paloma y las tórtolas. Sin embargo, un solo cordero perfecto y sin mancha ha quitado el pecado del mundo. Como dice el autor de Hebreos, la sangre de los bueyes, de las ovejas, de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. No pudieron borrar el pecado. Sin embargo, el sacrificio de Cristo, hermanos, nos ha declarado ante Dios justos. Es importante entender el lugar del sacrificio en el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Abraham no fue considerado justo delante de Dios solamente por su obediencia, sino también porque en su obediencia ofreció sacrificios a Dios. En su obediencia ofreció un sacrificio a Dios. Hermanos, no es solamente decir creer. No es solamente confesar con nuestras bocas. Es también actuar en obediencia a Dios como Él exige adoración. El pueblo no quedaba solamente diciendo yo creo en que Dios puede quitar mi pecado. El pueblo debía actuar, debía ofrecer ante Dios un sacrificio. Algunas preguntas que quiero hacerte y terminar con esto. ¿Estás seguro, segura de que Cristo es tu sustituto delante de Dios? ¿Has confiado en que Cristo es aquel sustituto que quita el pecado, que quita tu pecado, que cubre tu pecado delante del Padre? ¿Has depositado tu confianza en el Cordero Santo de Dios? ¿Has puesto tu mano sobre su cabeza para llevar tus pecados a Él? ¿Te has presentado ante Dios ofreciendo sacrificios a Él? ¿Has aceptado
el sacrificio perfecto de Cristo en tu vida para poder ser sustituido por Él? ¿Te ha costado algo el seguir a Cristo? ¿Ofreces tu vida cada día en sacrificio vivo y agradable a Dios como culto racional? No los domingos, cada día. El holocausto debía ser instituido por los levitas en el momento en el cual Dios habló a Moisés. Sin embargo, hermanos, el holocausto no podía frenarse, o sea, no podía tener una pausa. Todos los días, de día y de noche, debían haber holocausto en el altar de Dios. Solamente cuando el pueblo fue llevado a exilio, los sacrificios cesaron. Cuando Esdras y Nehemías vuelven a la tierra prometida, nuevamente Esdras continúa o vuelve a instituir el sacrificio en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Pero el mandato había sido de que nunca, en ningún momento, este sacrificio debía cesar. 24 horas al día, los 7 días de la semana. Una carnicería. Te pregunto, ¿cuánto tiempo en tu semana ofreces o sos un sacrificio a Dios agradable? ¿Cuánto tiempo en tu semana podés decir, ofrezco al Señor mi vida en sacrificio? Me pregunto a mí también. ¿Constantemente estás sacrificando o ofreciendo a Dios para perdón de pecados, aquellas cosas que te alejan de Él? ¿Constantemente estás yendo al sacrificio perfecto y agradable de Dios, a Cristo, para que sea representante tuyo ante el Padre? ¿O solamente esto ocurre los domingos? El holocausto debía ser quemado en su totalidad. Debía ser consumido en su totalidad por el fuego del altar de Dios. Mi pregunta es, ¿acaso hay partes en tu vida que no has entregado al Señor en sacrificio? ¿Estás seguro de que todo lo que sos está siendo consumido como sacrificio, como ofrenda a Dios? ¿O hay cosas que te las guardás y decís, esto, la verdad es que no quiero entregárselo al Señor? Esta parte del sacrificio me agrada demasiado. No quiero entregar esta parte al Señor en sacrificio. Esto me ha costado demasiado. He peleado mucho para entregarle esto al Señor. He trabajado mucho para entregarle esto al Señor. Las frases que continúan al holocausto es que es olor grato a Jehová. Cuando todo era presentado
ante Dios, entonces había un olor que a Dios el Padre le agradaba. La última pregunta que quiero hacerte es, ¿tu vida es un olor grato, agradable a Jehová? Lo que le estás ofreciendo a Dios, Dios podría decir, Carlos, tu sacrificio es un olor grato para mi vida, para Dios. Abby, tu vida es un sacrificio grato y olor grato para mí, diría el Señor. Gaby. Dios no requiere una parte tuya, requiere todo. No pide solamente una parte, pide todo. Presenta tu vida delante del Señor. Ofrece todo lo que tengas delante del Señor. Confía en la obra de Cristo. Confía en la remisión de nuestro Señor por nuestros pecados. ¿Oramos?